Las imágenes que verás son recreaciones visuales, pero la historia es real. Te persiguen durante 7 años. Llamas a la policía más de 100 veces. Te encuentran inconsciente, atada, golpeada, y nadie te cree. Esta es la historia de Cindy James, una enfermera canadiense que vivió una pesadilla que terminó de la forma más oscura posible. Pero lo más perturbador no es cómo murió, es que todos pensaron que estaba inventándolo todo. Imagina despertar con mensajes de muerte en tu puerta, recibir llamadas amenazantes cada noche, encontrar tu casa destrozada una y otra vez. Cindy vivió esto desde 1982 hasta 1989. 7 años de terror absoluto. La policía revisó su caso 87 veces. Instalaron vigilancia, siguieron cada pista, y nunca encontraron a nadie. Entonces comenzaron a sospechar de ella misma. ¿Puede alguien torturarse a sí mismo durante años hasta morir? ¿O había algo mucho más siniestro ocurriendo en las sombras? El 8 de junio de 1989. Encontraron el cuerpo de Cindy en un terreno abandonado, manos atadas a la espalda, medias apretadas en el cuello. Había desaparecido 2 semanas antes. La autopsia reveló drogas en su sistema, pero también algo que desafía toda lógica. Las marcas en su cuerpo eran físicamente imposibles de autoinfligirse, y aún así, la policía cerró el caso como suicidio. Esta es la historia que Verdades Olvidadas rescata hoy del olvido. Una historia de gritos de auxilio ignorados, de una mujer que murió pidiendo ayuda, y nadie escuchó. Bienvenidos a Verdades Olvidadas, donde las historias que el mundo prefirió olvidar vuelven a la luz. Hoy les traigo un caso que va a helarles la sangre, no solo por lo que le pasó a Cindy James, sino por lo que no hicieron quienes debían protegerla. Este es uno de esos casos que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre justicia y verdad. Vancouver, Canadá, 1982. Cindy James era una mujer común, enfermera psiquiátrica, divorciada hacía poco, viviendo sola con sus 6 gatos. A sus 44 años, solo quería tranquilidad después de un matrimonio difícil, pero el 30 de mayo de ese año, su vida se convirtió en un infierno, y lo peor es que este infierno duraría 7 años completos, hasta su muerte. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en más de 100 incidentes reportados, llamadas telefónicas con amenazas de muerte, apariciones inexplicables de un hombre con medias en la cabeza, ataques brutales que la dejaban inconsciente, cartas ensangrentadas, su casa incendiada, y en medio de todo esto, una pregunta que nadie pudo responder: ¿quién quería destruir a Cindy James? Los detectives más experimentados quedaron desconcertados. Sus amigos la apoyaron hasta el final, pero cuando encontraron su cuerpo, todo cambió. Prepárense para conocer uno de los misterios más perturbadores de Canadá. Una historia de la línea entre víctima y sospechosa se difuminó tanto que la verdad quedó enterrada para siempre. Esta es la verdad olvidada de Cindy James. 30 de mayo de 1982. Una fecha que Cindy James jamás olvidaría. Esa noche, ella estaba sola en su casa de Vancouver, preparándose para dormir después de un día agotador en el hospital psiquiátrico donde trabajaba. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó el teléfono. Cindy lo levantó, esperando la voz de alguna amiga, pero lo que escuchó le heló por completo. Una voz masculina, distorsionada, susurraba su nombre una y otra vez. Cindy, Cindy, te voy a encontrar. Luego, silencio. El corazón de Cindy latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ella colgó inmediatamente y revisó todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. Trató de convencerse de que era una broma pesada. Tal vez algún paciente del hospital había conseguido su número. Sí, eso debía ser. Pero 2 días después, volvió a suceder. Esta vez a las 3 de la madrugada. La misma voz, las mismas amenazas. Sé dónde vives. Sé que estás sola. Cindy llamó a la policía por primera vez. Los oficiales llegaron. Tomaron su declaración. Revisaron los alrededores. Nada. Ninguna señal de nadie. Le dijeron
que probablemente era un acosador telefónico aleatorio, que cambiara su número, y eso hizo. Pero adivinen qué, 2 semanas después, con su nuevo número privado, que solo conocían sus amigos más cercanos, las llamadas comenzaron de nuevo, ahora más frecuentes, más agresivas, más específicas. Vi tu vestido azul hoy, te queda hermoso. Cindy sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo sabía qué vestido había usado ese día? Le estaba vigilando. Aquí es donde la historia toma un giro perturbador, porque las llamadas eran solo el principio. Una mañana de julio, Cindy salió de su casa para ir al trabajo y encontró algo que la dejó paralizada en la puerta de su garaje. Escrito con pintura roja que parecía sangre, había un mensaje: pronto. Solo eso, una palabra que contenía 1000 amenazas. Cindy volvió a llamar a la policía. Esta vez vinieron con más seriedad. Tomaron fotografías, muestras de la pintura. Era solo pintura roja común. Nada especial, sin huellas dactilares útiles. Otra vez. Un callejón sin salida. Los vecinos fueron interrogados. Nadie había visto o oído nada extraño durante la noche. Era como si un fantasma hubiera dejado ese mensaje. Pero Cindy sabía que no era un fantasma. Era alguien de carne y hueso. Alguien que la odiaba lo suficiente como para dedicar tiempo a aterrorizarla. ¿Pero quién? Ella no tenía enemigos, o eso creía. Sus amigos le sugirieron que tal vez era su ex esposo, Roy Makepeace. Después de todo, el divorcio había sido complicado. Roy era psiquiatra. La había conocido en el ambiente médico, pero la separación no había sido amistosa. Cindy consideró esa posibilidad. Roy conocía su número nuevo. Roy sabía dónde vivía. Roy había mostrado comportamientos controladores durante el matrimonio. Pero cuando la policía lo investigó, Roy tenía coartadas sólidas para cada incidente. Además, él parecía genuinamente preocupado por Cindy cuando fue interrogado. Incluso ofreció su ayuda profesional. Decía que tal vez ella estaba bajo mucho estrés. Esas palabras quedarían grabadas en la mente de todos. Estrés. Agosto de 1982. 3 meses habían pasado desde la primera llamada. Cindy había instalado cerraduras nuevas, cambiado sus rutinas. Incluso había comenzado a quedarse algunas noches en casa de su amiga Agnes Woodcock para sentirse más segura. Pero esa noche decidió dormir en su propia cama. Estaba cansada de huir, cansada de tener miedo en su propia casa. Eran las 2 de la mañana, cuando se despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Abrió los ojos en la oscuridad y su sangre se congeló. Había alguien parado junto a su cama. Una figura oscura. Un hombre con algo cubriendo su rostro. Antes de que pudiera gritar, sintió manos en su cuello, fuertes, apretando. Cindy luchó con toda su fuerza, arañando, pateando. De alguna manera, logró alcanzar la lámpara de noche y la estrelló contra su atacante. El hombre gruñó de dolor y aflojó su agarre. Cindy aprovechó para rodar fuera de la cama y correr hacia la puerta, gritando con todas sus fuerzas. Cuando llegó a la sala, miró hacia atrás. El hombre había desaparecido. Escuchó una ventana cerrarse violentamente en su habitación. Él había huido. Cindy llamó a la policía con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. Esta vez, los oficiales llegaron con urgencia. Encontraron la ventana de su habitación abierta, marcas de forcejeo en las sábanas, algunos rasguños en el marco de la ventana, pero nuevamente, sin huellas digitales útiles, sin testigos, sin descripción clara del atacante porque todo había sucedido en la oscuridad. Aquí es donde comienza algo que perseguirá a Cindy hasta su último día. La duda. Los detectives notaron algo extraño. Las cerraduras no habían sido forzadas. Las ventanas tenían seguros que estaban intactos. Como había entrado el intruso, Cindy insistía que ella había cerrado todo, que revisaba cada puerta, cada ventana religiosamente antes de dormir. Pero los hechos no cuadraban completamente. Uno de los detectives, en su informe, escribió una nota que cambiaría toda la investigación.
La víctima parece genuinamente asustada. Pero hay inconsistencias en su relato. Se recomienda evaluación psicológica. Esas palabras fueron como una sentencia. Porque a partir de ese momento, cada vez que Cindy reportaba un incidente, había un pequeño asterisco invisible junto a su nombre. Un asterisco que decía, ¿será verdad? Pero para Cindy, esto era terriblemente real. Los moretones en su cuello eran reales. El terror que sentía cada noche era real. Las llamadas telefónicas que seguían llegando eran reales. En septiembre, encontró a uno de sus gatos muerto en el patio trasero. No había marcas de violencia, pero la forma en que estaba colocado, como si alguien lo hubiera puesto ahí deliberadamente, la hizo enloquecer de miedo. Sus otros 5 gatos comenzaron a comportarse extrañamente. Siseaban hacia las ventanas por las noches. Se escondían debajo de los muebles. Los animales sienten el peligro. Y ellos claramente sentían que algo andaba mal en esa casa. Cindy comenzó a dormir con un cuchillo debajo de su almohada. Instaló más cerraduras. Dejaba luces encendidas toda la noche. Pero nada de eso la hacía sentir segura. Y entonces llegó octubre, el mes en que todo se volvería aún más oscuro. El mes en que Cindy descubriría que su pesadilla apenas estaba comenzando, porque lo que sucedería a continuación desafiaría toda lógica y haría que incluso sus amigos más cercanos comenzaran a preguntarse ¿qué estaba pasando realmente con Cindy James? ¿Era ella una víctima inocente de un acosador despiadado? ¿O había algo más en esta historia que nadie podía ver todavía? Pero eso lo descubriremos en el próximo capítulo, porque lo que está por venir es tan perturbador, tan difícil de creer, que incluso yo tuve que revisar los archivos policiales varias veces para asegurarme de que era verdad. La pesadilla de Cindy James estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Y lo peor de todo es que mientras más tiempo pasaba, menos personas le creían. ¿Recuerdan que les dije que octubre sería el mes donde todo se volvería más oscuro? Pues bien, prepárense, porque lo que está por venir desafía cualquier lógica. 15 de octubre de 1982. Cindy estaba en casa de su amiga Agnes, donde había decidido quedarse unos días más. Se sentía un poco más segura allí, rodeada de gente. Pero esa noche recibió una llamada que la hizo volver corriendo a su casa. Era su vecino. Cindy, tienes que venir ya. Tu casa. Algo está mal. Ella condujo a toda velocidad, con Agnes a su lado. Cuando llegaron, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de terror. Todas las ventanas de su casa estaban abiertas de par en par. Las cortinas ondeaban violentamente con el viento, y en el césped del frente, regados como si alguien los hubiera lanzado con furia, estaban todos sus objetos personales. Fotografías familiares, ropa interior, documentos personales, cartas viejas, todo expuesto para que los vecinos lo vieran. Era una violación absoluta de su privacidad, una humillación pública deliberada. La policía llegó y documentó todo. Pero aquí viene lo que dejó a todos confundidos. No había signos de entrada forzada, ninguna cerradura rota, ninguna ventana forzada. Era como si alguien hubiera usado una llave para entrar. Los detectives le preguntaron a Cindy directamente, ¿quién más tiene llaves de tu casa? Solo 3 personas. Ella misma, Agnes, y su ex esposo Roy, quien todavía tenía una copia de cuando estaban casados. Roy fue interrogado nuevamente. Coartada sólida. Estaba en una conferencia médica con docenas de testigos. Agnes obviamente estaba con Cindy cuando sucedió todo. Entonces, ¿quién demonios había entrado a esa casa? Noviembre llegó con lluvias intensas y algo mucho peor. Una noche, Cindy regresaba de su turno en el hospital. Eran casi las 10 p.m. Estacionó su auto en el garaje como siempre. Cerró la puerta y caminó hacia la entrada de su casa. No llegó a abrir la puerta. Algo la golpeó por detrás con tanta fuerza que la tiró al suelo.
Antes de poder ver quién era, sintió un cable o cuerda enrollándose alrededor de su cuello. Cindy luchó desesperadamente. Pateaba, arañaba, intentaba gritar pero no podía respirar. Sus pulmones ardían. Las luces comenzaban a apagarse en su visión. Pensó que iba a morir allí mismo, en la entrada de su propia casa. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, el atacante la soltó, sin decir una palabra. Escuchó pasos, corriendo y alejándose. Cuando logró recuperar el aliento y mirar a su alrededor, no había nadie. Esta vez las marcas en su cuello eran innegables, moretones profundos en forma de línea, consistentes con estrangulamiento. Los médicos en el hospital confirmaron que había estado muy cerca de morir. Otro minuto más, y no estaríamos contando esta historia. Pero aquí está el detalle que comenzó a sembrar aún más dudas. Cuando la policía revisó el área, no encontraron ningún cable, cuerda o cualquier cosa que pudiera haber sido usada para estrangularla. Desapareció el atacante con el arma. Posible. Pero ¿por qué soltar a Cindy justo antes de matarla? ¿Por qué huir sin terminar el trabajo, si ya la tenía indefensa? Estas preguntas comenzaron a acumularse como nubes de tormenta sobre la investigación. Los detectives asignados al caso empezaron a dividirse en dos bandos. Algunos genuinamente creían que Cindy estaba siendo acosada por alguien peligroso y metódico. Otros comenzaban a pensar en algo mucho más perturbador. Diciembre de 1982. 8 meses habían pasado desde la primera llamada. En ese tiempo, Cindy había reportado más de 30 incidentes diferentes. Llamadas, mensajes amenazantes, ataques físicos, vandalismo. Era una pesadilla interminable. Pero el Departamento de Policía de Vancouver estaba gastando recursos masivos en este caso. Horas de vigilancia, docenas de interrogatorios, análisis forenses, todo para llegar siempre al mismo callejón sin salida. Ningún sospechoso viable. Fue entonces cuando uno de los detectives senior, un hombre llamado Inspector Brindal, planteó en una reunión privada la teoría que cambiaría todo. ¿Y si Cindy se está haciendo esto a sí misma? El silencio en esa sala fue ensordecedor. ¿Cómo podría alguien hacerse semejantes cosas? Los moretones, el estrangulamiento casi fatal, la destrucción de su propia casa, parecía imposible, pero Brindal tenía argumentos. Trabajó en psiquiatría durante años, explicó Brindal. Conoce comportamientos autodestructivos, conoce cómo manipular situaciones para parecer víctima. Y piensen en esto. Nunca hay testigos, nunca hay evidencia forense del atacante. Las cerraduras nunca están forzadas. Algunos detectives se resistieron a esta idea. Otros comenzaron a verla como la única explicación lógica. Pero había un problema enorme con esta teoría: los ataques de estrangulamiento. ¿Realmente podría Cindy estrangularse a sí misma hasta casi morir? Para probar si era posible, la policía consultó con expertos médicos. Y aquí viene algo escalofriante. Sí, técnicamente es posible que una persona se estrangule hasta perder la conciencia, especialmente si usa algún tipo de dispositivo o técnica específica. Pero los expertos también dijeron algo crucial: es extremadamente raro y requiere un nivel de determinación y tolerancia al dolor que va más allá de lo normal. Solo alguien con un trastorno psicológico severo lo haría. Enero de 1983. Nuevo año. Pero el terror continuaba. Cindy comenzó a notar algo en la manera en que los policías la miraban cuando llegaban a investigar un nuevo incidente. Ya no había urgencia en sus ojos, solo cansancio y algo que se parecía mucho a la desconfianza. Un día, después de reportar otra llamada amenazante, escuchó a 2 oficiales hablando en voz baja afuera de su casa. Otra vez la misma historia. Ninguna evidencia. Ningún testigo. El tono era de frustración, mezclada con escepticismo. Cindy sintió que su mundo se derrumbaba. No solo la estaban aterrorizando, sino que ahora las personas
que se suponía debían protegerla comenzaban a dudar de ella. Se sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla, donde gritar por ayuda solo hacía que la miraran con más sospecha. Hablo con Agnes sobre esto, llorando desconsoladamente. Nadie me cree, Agnes. Piensan que estoy loca. Piensan que me estoy haciendo esto a mí misma. Agnes la abrazó y le aseguró que ella sí le creía, pero incluso en los ojos de su mejor amiga, Cindy podía ver una pequeña chispa de duda. Esa duda era como un veneno que se esparcía lentamente, porque si las personas que la conocían mejor comenzaban a preguntarse si ella estaba inventando todo, ¿qué esperanza tenía de que los extraños le creyeran? En febrero, Cindy tomó una decisión desesperada. Contrató a un investigador privado llamado Asikaban, un ex policía con excelente reputación. Le pagó con sus propios ahorros para que la siguiera, la vigilara, documentara todo lo que le pasaba. Si la policía no me cree, le dijo así, tal vez un investigador independiente pueda encontrar la evidencia que ellos no han podido encontrar, o al menos puedes confirmar que no estoy loca. Así aceptó el caso. Intrigado por la complejidad de la situación, durante las siguientes semanas, siguió a Cindy, instaló cámaras donde pudo, monitoreó sus movimientos, y ¿saben qué encontró? Absolutamente nada fuera de lo ordinario. Ningún acosador, ningún atacante, solo una mujer aterrorizada viviendo su vida diaria. Pero los incidentes continuaban. Llamadas que llegaban cuando así no estaba monitoreando. Mensajes que aparecían justo cuando no había vigilancia. Era como si el acosador supiera exactamente cuando estaba siendo observada. Y aquí viene la pregunta que todos comenzaban a hacerse. ¿Era Cindy tan inteligente que podía engañar, incluso a un investigador experimentado? Marzo de 1983. Un año casi completo desde que comenzó todo esto. Cindy estaba al borde del colapso mental. No dormía bien, había perdido peso, sus manos temblaban constantemente. En el hospital donde trabajaba, comenzaron a sugerirle que tomara una licencia médica. Necesitas descansar, Cindy, le dijo su supervisor. Este estrés te está consumiendo. Pero Cindy sabía que no era solo estrés, era algo mucho más oscuro. Algo que no pararía, sin importar cuánto descansara. Y tenía razón, porque lo que estaba por venir en los próximos meses sería tan perturbador, tan violento, tan inexplicable, que incluso los detectives más escépticos tendrían que reconsiderar todas sus teorías. Los ataques estaban a punto de intensificarse de maneras que nadie podría haber anticipado, y la pregunta central del caso seguiría sin respuesta. ¿Era Cindy James una víctima inocente de un acosador fantasma, o era ella la arquitecta de su propia pesadilla? En el próximo capítulo, llegaremos a los incidentes más escalofriantes de todos, los que harían que expertos forenses de todo Canadá se rascaran la cabeza tratando de entender cómo era posible lo que le estaba pasando a esta mujer. Porque amigos, lo que han escuchado hasta ahora es solo el principio. La verdadera locura está por comenzar. Y les prometo que nada los preparará para lo que está por venir. Abril de 1983. Si pensaban que lo que habían escuchado hasta ahora era perturbador, agárrense fuerte, porque lo que está por venir es tan bizarro, tan inexplicable, que incluso décadas después, los expertos siguen debatiendo qué demonios pasó realmente. Cindy estaba viviendo en un estado constante de paranoia. Había cambiado las cerraduras 5 veces, instalado alarmas, adoptado un perro guardián. Nada funcionaba. Los incidentes continuaban con una regularidad aterradora. Pero ahora había un patrón nuevo y escalofriante. Cindy comenzó a aparecer en lugares públicos, atada y amordazada. Sí, leyeron bien, atada, amordazada, inconsciente, en lugares donde cualquiera podía encontrarla. La primera vez fue en el estacionamiento de un centro comercial. Un guardia de seguridad la encontró en la parte trasera de su propio auto, con las manos atadas a la espalda con cordones de zapatos, una media apretada alrededor de su cuello, apenas consciente.
La ambulancia la llevó al hospital. Los médicos confirmaron marcas de ligaduras reales, falta de oxígeno. Esto no era teatro. Alguien realmente la había atado y estrangulado parcialmente. Pero aquí viene lo que dejó a todos helados. Las cámaras de seguridad del estacionamiento mostraban algo imposible de explicar. Cindy había llegado sola en su auto. Nadie más entró al vehículo. Nadie se acercó. Y media hora después, allí estaba, atada en el asiento trasero. Los detectives revisaron esas grabaciones una y otra vez, frame por frame, buscando cualquier momento donde alguien pudiera haber entrado al auto sin ser visto. Nada, absolutamente nada. Era como si Cindy hubiera entrado normal a su auto y mágicamente aparecido. Atada media hora después, la pregunta que nadie quería hacer en voz alta resonaba en la sala de evidencias. Se había atado ella misma. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo quedó inconsciente? Mayo de 1983. El caso Cindy James estaba consumiendo recursos policiales como nunca antes. Más de 40 detectives habían trabajado en algún aspecto de la investigación. Las horas de hombres se contaban en miles y seguían sin tener ni un solo sospechoso sólido. Entonces, ocurrió el incidente que haría historia en los anales criminales de Canadá. Cindy desapareció durante 6 días completos. Nadie sabía dónde estaba. Sus amigos que estaban frenéticos. La policía emitió una alerta. Cuando finalmente la encontraron, el estado en que estaba desafía toda comprensión. Estaba en el sótano de una casa abandonada a kilómetros de su hogar, atada de pies y manos, una bolsa negra sobre su cabeza, drogada. Había estado allí durante días. Los paramédicos que la encontraron dijeron que nunca habían visto algo así. Las ataduras eran tan complejas, tan elaboradas, que parecían hechas por alguien con conocimiento profesional. Nudos marineros, técnicas de restricción avanzadas. Pero aquí está el detalle que volvió loco a todo el mundo. Análisis forenses posteriores determinaron algunas de esas ataduras eran físicamente imposibles de autoinfligir. Específicamente, los nudos detrás de su espalda estaban posicionados de tal manera que requerían el uso de ambas manos libres. Sin embargo, cuando la policía investigó la casa abandonada, no encontraron absolutamente ninguna evidencia de que alguien más hubiera estado allí. Ninguna huella dactilar que no fuera de Cindy. Ningún cabello, ninguna fibra, nada. ¿Cómo es esto posible? Los expertos trajeron especialistas en escapología, consultaron con el FBI, hablaron con psicólogos forenses. La conclusión fue demoledora y controversial. Técnicamente, con suficiente práctica y un nivel extraordinario de tolerancia al dolor, Cindy podría haber creado este escenario ella misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien se haría algo tan horrible? Aquí es donde entran las teorías psicológicas más oscuras. Síndrome de Munchausen, un trastorno donde las personas se causan daño a sí mismas para recibir atención y simpatía. 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. 5 años más de lo mismo. Cada año, docenas de incidentes, cada vez más elaborados, más violentos, más imposibles de explicar. Cindy había dejado su trabajo en el hospital. Su vida entera giraba alrededor de este terror. Había perdido la mayoría de sus amigos. Incluso Agnes, su aliada más leal, comenzaba a distanciarse. No porque no le importara Cindy, sino porque la situación era tan agotadora, tan constante, tan interminable que era imposible mantener la cercanía. La policía oficialmente había reclasificado el caso. Ya no era acoso, intento de homicidio. Ahora era posible autolesión psiquiátrica bajo investigación. Cindy sabía lo que eso significaba. Habían decidido que ella era la responsable de su propio sufrimiento. Pero Cindy seguía insistiendo que había alguien real haciéndole esto. Alguien inteligente. Alguien que sabía cómo evitar cámaras y dejar cero evidencia.
alguien que la conocía tan bien que podía predecir cada movimiento suyo. Ella tenía una teoría. Era Roy. Su ex esposo. Tenía que serlo. Él era psiquiatra. Conocía técnicas de manipulación psicológica. Sabía cómo hacer que algo pareciera una cosa, cuando en realidad era otra. Pero Roy seguía teniendo coartadas. Siempre, para cada incidente importante. En 1988, Cindy recibió una orden de alejamiento contra Roy de todas maneras, no porque hubiera evidencia de que él estaba involucrado, sino porque ella insistió tanto que un juez finalmente accedió. Roy cumplió la orden sin protestar, manteniendo su postura de inocencia total. Y aquí llegamos a 1989, el año final, el año donde toda esta historia oscura, confusa y aterradora, llegaría a su conclusión más perturbadora posible. Una conclusión que dejaría más preguntas que respuestas. Una conclusión que hasta el día de hoy mantiene a investigadores debatiendo. Porque lo que le pasó a Cindy James, en junio de 1989, es tan extraño, tan contradictorio, que dependiendo de qué experto le pregunten, obtendrán una respuesta completamente diferente sobre qué sucedió realmente. 25 de mayo de 1989. Cindy salió de su casa conduciendo su auto. Le dijo a una amiga por teléfono que iba a hacer algunas compras. Esa fue la última vez que alguien habló con ella, estando viva, cuando no regresó esa noche. Su familia reportó su desaparición de inmediato. La policía comenzó la búsqueda, pero honestamente, muchos pensaban que era otro de sus episodios, que aparecería en unos días atada en algún lugar extraño, con otra historia imposible de verificar. Pasó una semana, luego otra. El 8 de junio, 2 semanas después de su desaparición, un hombre que caminaba a su perro en un terreno baldío abandonado en las afueras de Vancouver hizo un descubrimiento que lo perseguiría el resto de su vida. Encontró el cuerpo de Cindy James, pero no como esperarían encontrar a alguien. Había muerto hacía días. La escena era absolutamente surrealista, como algo sacado de una pesadilla. Cindy estaba arrodillada detrás de unos arbustos, casi como si estuviera rezando. Sus manos estaban atadas firmemente detrás de su espalda con cordones negros. Un par de medias de nylon estaban enrolladas y apretadas alrededor de su cuello. Otra media le cubría completamente la cabeza como una capucha. Su propio auto fue encontrado a 6 cuadras de distancia, estacionado de manera ordenada, sin signos de lucha o violencia. Sus llaves estaban en la ignición. Su bolso estaba en el asiento del pasajero, intacto. La autopsia reveló información que dividiría a los expertos para siempre. Causa de muerte: sobredosis de morfina y otros sedantes, combinada con asfixia. Tenía niveles masivos de drogas en su sistema. Drogas que, por cierto, eran exactamente del tipo que se usaban en hospitales psiquiátricos donde ella había trabajado. Pero aquí viene lo que hace que este caso sea uno de los más debatidos en la historia criminal: las ataduras. Los expertos forenses no podían ponerse de acuerdo sobre si eran físicamente posibles de autoinfligir o no. Algunos expertos dijeron: imposible. Los nudos, la posición, la tensión, requieren otra persona. Otros dijeron: difícil, pero técnicamente posible con práctica y determinación extrema. El debate se volvió tan intenso que se convirtió en materia de estudio en academias forenses. Había más. Su cuerpo mostraba signos de haber estado en ese lugar durante varios días, pero no 2 semanas completas. ¿Dónde había estado los primeros días después de su desaparición? Nadie lo sabe. Ese tiempo permanece como un vacío negro. El investigador forense jefe del caso, después de meses de análisis, emitió su veredicto oficial: muerte indeterminada con evidencia indicando probable suicidio. Esa palabra, probable, fue crucial. No era definitivo. No podían estar 100% seguros. La familia de Cindy rechazó completamente esta conclusión. Contrataron sus propios expertos forenses, quienes argumentaron había evidencia clara de homicidio. Señalaron marcas en su cuerpo que sugerían lucha.
fibras bajo sus uñas, contusiones que no cuadraban con suicidio. Pero había un problema gigante con la teoría del homicidio. ¿Quién? Después de 7 años de investigación exhaustiva, después de interrogar a cientos de personas, después de miles de horas de vigilancia, la policía no tenía ni un solo sospechoso viable, ni uno. Roy, el ex esposo, fue investigado intensamente una vez más. Coartada de hierro. Estaba en una conferencia médica, en otra ciudad, con docenas de testigos, cuando Cindy desapareció. Otros sospechosos potenciales, todos descartados. Era como si un fantasma la hubiera matado, y así, el caso oficialmente quedó cerrado como suicidio, pero el caso real, el misterio verdadero de qué le pasó a Cindy James durante esos 7 años de terror. Ese caso nunca se cerró. Ese caso sigue abierto en las mentes de investigadores, criminólogos y personas fascinadas por los misterios más oscuros. Entonces, ¿qué pasó realmente? Después de investigar este caso a fondo, puedo decirles que hay 3 teorías principales. Y cada una tiene evidencia que la respalda y evidencia que la contradice. Teoría 1. Cindy sufría del síndrome de Munchausen severo. Durante 7 años, orquestó elaborados escenarios de victimización para recibir atención. Finalmente, en un episodio final, se administró una sobredosis mientras se ataba de maneras cada vez más extremas, y murió en el proceso. Evidencia a favor: las inconsistencias constantes, la falta total de evidencia de un atacante, las cámaras que nunca captaban a nadie más, los expertos forenses que dijeron que las ataduras eran técnicamente posibles de autoinfligir, su conocimiento médico y acceso a drogas, evidencia en contra. El nivel de dedicación y tolerancia al dolor requerido es casi sobrehumano. 7 años, realmente. Y las ataduras que varios expertos juraron eran imposibles. Y los nudos complejos detrás de su espalda. Teoría 2. Había un acosador real. Extraordinariamente inteligente y meticuloso. Alguien que conocía técnicas forenses y sabía exactamente cómo evitar dejar evidencia. Alguien que disfrutaba atormentándola y que finalmente la mató, haciéndolo parecer un suicidio. Evidencia a favor: algunos de los incidentes parecen genuinamente imposibles de autoinfligir. El terror en los ojos de Cindy era real. Sus súplicas por ayuda eran desesperadas. Teoría 3. La más perturbadora. Cindy tenía un trastorno de personalidad disociativo. Parte de su mente estaba genuinamente aterrorizada. Otra parte estaba orquestando los ataques sin que su mente consciente lo supiera. Una guerra interna que finalmente la destruyó. Esta teoría explicaría por qué Cindy parecía genuinamente aterrorizada, porque lo estaba, porque no había evidencia de otro atacante, porque no lo había. Y porque era capaz de hacer cosas que parecían imposibles, porque su otra personalidad tenía práctica y no sentía el dolor de la misma manera. Pero esta teoría es tan rara, tan poco común en psicología forense, que la mayoría de expertos la rechazan como demasiado conveniente. Suena más a película de Hollywood que a realidad clínica. La verdad es esta: probablemente nunca sabremos qué le pasó realmente a Cindy James. Los que creen que fue víctima de un acosador fantasma tienen sus argumentos. Los que creen que sufría una enfermedad mental severa tienen los suyos. Y los que piensan que la verdad está en algún punto intermedio también. Lo que sí sabemos con certeza es esto: Cindy James llamó a la policía más de 100 veces en 7 años. Reportó amenazas, acosos, ataques violentos. Y al final, murió de una manera horrible y solitaria. Si ella estaba enferma mentalmente,
Entonces el sistema de salud falló en ayudarla. Si había un acosador real, entonces la policía falló en protegerla. De cualquier manera, Cindy James murió pidiendo ayuda, que nunca llegó de la forma que la necesitaba. Su tumba en Vancouver tiene una inscripción simple: Cindy James, 1944 a 1989. Finalmente en paz, después de 7 años de terror. Esas palabras tienen un peso devastador. Algunos casos se resuelven, otros permanecen abiertos oficialmente. Y luego están casos como este, que están técnicamente cerrados, pero en realidad nunca se resolverán, porque la única persona que sabía toda la verdad está muerta. ¿Era Cindy James una víctima inocente de un monstruo invisible, o era prisionera de su propia mente destruida? Ustedes, después de escuchar toda la historia, ¿qué creen? Déjenme sus teorías en los comentarios. Este caso ha obsesionado a investigadores durante 35 años. Tal vez alguno de ustedes vea algo que todos los demás han pasado por alto. Tal vez alguno de ustedes tenga la respuesta que ha eludido expertos durante décadas. Y recuerden, la próxima vez que alguien les pida ayuda, escuchen, realmente escuchen. Porque Cindy James pidió ayuda más de 100 veces, y nadie la escuchó de la manera correcta. Esta ha sido la verdad olvidada de Cindy James. Una historia sin final claro, un misterio sin solución definitiva, un recordatorio de que a veces la realidad es más extraña, más oscura y más perturbadora que cualquier ficción que podríamos imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si este caso les impactó tanto como a mí, compartan este video, mantengan viva la memoria de Cindy James. Y quizás, solo quizás, algún día alguien encuentre la respuesta que se llevó a la tumba. Nos vemos en el próximo caso de Verdades Olvidadas, porque hay muchas historias más esperando ser contadas. Historias de personas que el mundo olvidó, pero que merecen ser recordadas.